solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí.
delante de su presencia, y queremos seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios para que nosotros sigamos alimentándonos, así como día con día nos alimentamos de la comida, así es necesario alimentarnos de esta comida espiritual, ¿no? Pues vamos a empezar con Josué. Josué 23, 14 y 15. Mira, la palabra de Dios dice que aquí Josué estaba haciendo un recuento con el pueblo de Israel de cómo Dios los había sacado de Egipto por mano de Moisés, cómo Dios los había librado de 7 pueblos enemigos, cómo Dios no había permitido que Balaam los maldijera, al contrario, él bendijera sus vidas. Y Josué ya se está despidiendo de su pueblo y ya les está diciendo que honren a Dios y que sigan adelante y que sigan enseñándole a sus hijos y a los hijos de sus hijos la palabra de Dios. Pero también él les está haciendo hincapié de que sirvamos al Señor todos los días de nuestra vida. Y ahí en el 14 y 15 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir: a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice la palabra de Dios: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí está reiterándoles el siervo de Dios, Josué, que él y su casa servirían al Señor. ¿Sabes qué dice la historia? Que cuando Estados Unidos estaba en secesión, el ejército del norte contra el ejército del sur, dice la palabra de Dios, la historia, la historia, van a decir, ya le está poniendo a la palabra de Dios. Dice que Abraham Lincoln tenía al ejército del norte y él oraba sin cesar. Así es que cuando uno de los soldados lo vio que salía de su tienda de oración, el soldado se le acerca a Abraham Lincoln y le dice: qué bueno fuera que Dios estuviera con nosotros, con los del norte. Y a lo que Abraham Lincoln le contesta y le dice: no se trata de con quién esté Dios, porque Dios está con los del norte, Dios está con los del sur. Aquí la cuestión es quién está con Dios. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Sabemos que Dios no es solamente el Dios de los mexicanos. Sabemos que Dios es Dios de todo el universo, de todo el mundo. Sin embargo, la misma pregunta que hizo Abraham Lincoln la podemos hacer hoy en día. No es con quién está Dios, porque Dios es Dios y Señor de todo el universo, sino quién está con Dios en este momento. ¿Quién se atreve a servir a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma? ¿Quién es el que dice: yo voy a servir, a seguir con todo mi corazón? Ahí dice Josué: y mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé ustedes, dice Josué, pero mi casa y yo le serviremos. Y más adelante el pueblo de Israel dice: nosotros también estamos dispuestos a servirle. Sin embargo, en Jueces 2 dice la palabra de Dios que muerto Josué, el pueblo se levantó otra generación que ya no conoció a Dios y empezaron a hacer lo malo. Ustedes pueden irse al libro de los Jueces,
cómo de vez en vez servían a Dios y otras veces se alejaban de Dios, y así se volvió un círculo. Y sin embargo ellos habían hecho pacto de que sí iban a servir al Señor y se olvidaron. Yo no sé tú y yo, dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, lo deja en la casa, en su casita lo leen. Dice Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios siempre tiene buenas obras, nos creó, dice la palabra de Dios, para buenas obras, para que anduviésemos en ellas según Cristo Jesús. Somos hechura de Él y todos fuimos para servirle, estamos para servirle, fuimos creados para servirle. Sin embargo, no se trata de Él, se trata de nosotros, de quién es el que va a servir a Dios y quién no. Dios siempre está al cuidado de todos nosotros, cómo le vamos a honrar, sirviéndole o no haciéndolo. Yo creo que cada uno de nosotros decide de qué lado está, si del lado de Dios o en contra de Dios. Dice la palabra que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y la amistad con Dios es enemistad contra el mundo. Ahí donde estás en tu hogar con toda tu familia, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar y vamos a entregarle nuestras vidas a Dios, y que la palabra que hoy Dios nos trae sea de impacto para nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque tu presencia está en cada hogar nuestro, porque cada día, Señor Dios, tú nos muestras tus misericordias. Dice tu palabra que tu misericordia es nueva cada mañana, y hoy podemos sentirlo, hoy podemos estrenar esta misericordia hoy en día, Señor, y cada día. Bendecimos tu presencia, te damos gracias por permitirnos estar en nuestros hogares, te damos gracias por permitirnos todavía la vida, por estar, Señor, orando delante de tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú seas el centro de nuestras vidas, que verdaderamente nosotros estemos dispuestos a hacer tu voluntad, que nuestra casa y nuestras vidas, Señor, te sirvan, no solo de palabra, de corazón, Señor, que nuestra alma te sirva, que nuestro cuerpo te sirva, que nuestros labios, que todo nuestro corazón, todo nuestro ser te adore, te siga, te ame, te honre con todo el corazón, Señor. Te damos gracias y queremos alabarte, Señor. Hoy, esta mañana, queremos honrar tu nombre, dar culto de alabanza, honra y gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él vive y no temeremos el mañana, porque el futuro está en las manos de nuestro Señor. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió.
Jesús. Veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no te muevas ya. Sí, Señor, porque Él vive, seguro estoy, porque yo ya sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Cántale, porque Él vive. Sí, Señor. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Tú vives, Señor, no teme el mañana. Sí, Señor, seguro estoy. Yo sé, el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Y que la vida vale porque Él vive hoy. Y que la vida vale porque Él vive hoy. Tú vives, Señor. Aleluya. Pues vamos a dar inicio esta preciosa mañana con la palabra del Señor. Nomás les pido un poquito de paciencia en lo que me acomodo aquí. Verdaderamente que los hemos extrañado bastantísimo, hermanos. Ya extrañamos muchísimo esas reuniones donde estamos todos aquí gozándonos con el Señor y disfrutando la presencia. Pero sé que allá en sus hogares igual nos vamos a estar gozando, porque aunque no están con nosotros físicamente, pero sabemos que espiritualmente estamos juntos, sabemos que espiritualmente nos vamos a gozar en la palabra del Señor. Y esta mañana vamos a compartir una palabra que lleva por título Deberes Cristianos. Deberes cristianos. Y para ello, para que iniciemos, los voy a invitar a que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. Les doy tiempo para que lo encuentren. Ezequiel capítulo 33. Vamos a partir del versículo 2. Yo creo que ya lo tienen, ¿verdad? Bien, dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo trajere ya espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, avisare al pueblo. Vamos a orar, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, yo te agradezco por esta mañana en la que una vez más me das la oportunidad de compartir una porción de tu bendita palabra, Señor. Yo te agradezco por ese privilegio que tú me das, Señor. Y asimismo, Dios, te ruego que tú pongas las palabras en mi boca. Que cada palabra que salga de mi boca provenga de ti, que sea
palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Yo te ruego que tú tomes control de este tiempo, que tú me guíes, Señor, para que esta palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos, para que esta palabra pueda encarnarse en nuestras vidas y podamos llevarla a cabo, Señor, en cumplimiento a tu bendita palabra, Señor, en obediencia a tu palabra. Gracias te doy, Señor, por esta preciosa oportunidad en la que tú me das, Señor. Yo pongo este tiempo en tus manos, sabiendo que tú tienes control de todo este tiempo, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. No pierdan ese capítulo, porque en ese capítulo básicamente va a estar basada toda la predicación. Entonces leíamos que aquí el Señor le está hablando a Ezequiel y le está diciendo, habla al pueblo, dice, y diles que pongan un hombre por atalaya. Y yo me fui al diccionario y para ver esa palabra, atalaya, y encontré varias definiciones sobre la palabra atalaya. La primera definición dice, torre hecha comúnmente en un lugar alto, para registrar desde ahí para verla desde ahí, el campo o el mar, y dar aviso de lo que se descubre. Esa es una definición, es una torre alta donde se pone una persona la cual va a estar checando lo que ve, dice, ya sea en el mar o en la tierra, para que esta persona esté alerta. Segunda definición, dice altura donde se descubre mucho espacio de tierra o de mar. Prácticamente es una definición muy similar. La tercera dice, es el estado o posición desde donde se aprecia una gran verdad. O sea, vuelve a ser la misma definición. Pero luego viene otra donde dice, hombre destinado a registrar desde las alturas y avisando de todo lo que descubriere. Y una última definición es hombre que atisba o procura inquirir y averiguar lo que sucede. Entonces, si juntamos todas estas definiciones, nos damos cuenta de a qué se refiere esta palabra. Aquí le está diciendo al Señor al profeta que pongamos un hombre por atalaya. ¿Qué quiere decir esto? Que se construye la torre, se pone esa persona arriba para que él esté viendo todo lo que acontece. Ustedes saben que en aquellos tiempos todas las ciudades, todas estaban amuralladas. Estaban amuralladas por protección para los pueblos o las ciudades enemigas. Entonces se ponía la atalaya para que esta persona estuviera viendo y checando. Si él veía venir el peligro, su obligación era avisarle al pueblo para que todo el pueblo se pusiera alerta, para que estuviera listo para enfrentar lo que venía. Y aquí Dios le está haciendo la encomienda a Ezequiel para que les diga, pónganlo por atalaya. Ahora, si esto lo trasladamos a estos tiempos, aquí se está refiriendo a la iglesia. En esta mañana Dios nos pone como atalayas. A la iglesia la está poniendo como atalaya. Dios en esta mañana nos está diciendo, iglesia, pónganse por atalaya. Ustedes conocen mi palabra. Ustedes saben el porvenir. Y Dios en esta mañana nos está llamando a que seamos esos atalayas. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Fíjense qué interesante está aquí. Cualquiera que oiga el sonido de la trompeta, la atalaya tenía que tener una trompeta
Cuando él veía venir el peligro, él sonaba su trompeta y todo el pueblo, para que todo el pueblo la pudiera escuchar y se prepararan. Y aquí la palabra del Señor dice, si cualquiera que escuche la trompeta y no se prepara, dice, su sangre será sobre su cabeza. Dice, y el que oyó el sonido y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escucho la trompeta, que si yo escucho que viene el peligro y me preparo, dice, habré librado mi alma. Y nuevamente, trasladándolo a este tiempo, nosotros como iglesia tenemos que estar previniendo a la gente que no conoce al Señor. Nosotros tenemos que estarles diciendo lo que viene. Nosotros, como conocedores de la palabra, que hemos estudiado la palabra, como cristianos que venimos cada 8 días a este lugar a escuchar la palabra de Dios, sabemos todas esas profecías que están escritas en la palabra, y sabemos que este momento que estamos viviendo nosotros ahorita a nivel mundial, porque es a nivel mundial, es algo que está escrito en la palabra, es una profecía que está dada en la palabra, y sabemos lo que viene más adelante. Dice, porque este es solamente el principio de dolores. Entonces nosotros somos los atalayas. Dios nos está llamando esta mañana a ser aquellas personas atalayas que vamos a prevenir al mundo, que vamos a prevenir a todas aquellas personas que no conocen a Dios, y les llevemos el mensaje de salvación, les llevemos esa palabra para que ellos también puedan prevenirse, para que ellos también puedan estar preparados para estos días venideros. Estos 2 versículos también interesantes, porque habla sobre aquellos que ya fueron advertidos y no hacen caso. Y en este caso la responsabilidad ya no cae sobre uno, que ya preparó a aquella gente, ya le dio el mensaje, ya le dijo, mira, cuidado porque viene esto, viene el otro, sino ya la responsabilidad ya cae sobre aquella persona que no quiso escucharte. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que estar continuamente predicando la palabra. Y fíjense, cuando estaba yo preparando este mensaje, yo normalmente tengo mi computadora de escritorio y ahí preparo el mensaje. Y ya después que lo preparé, ya lo paso aquí a la lab para poderlo bajar aquí a la iglesia, porque es más práctico. Entonces, cuando yo lo estaba preparando, me di cuenta que los 2 mensajes anteriores que yo he compartido en este lugar estaban relacionados. O sea, yo no me había dado cuenta, pero me doy cuenta de que están relacionados los 3 últimos mensajes que me ha dado el Señor, y todos hablan sobre predicar la palabra. Los 3 mensajes, si ustedes lo recuerdan, si tomaron nota de los 2 mensajes anteriores que yo di, están relacionados juntamente con este. Entonces, ¿por qué? Les digo, yo no me había dado cuenta de eso, pero me pregunto, si ya Dios me dio este mensaje, aunque con diferentes características, con diferentes enfoques, pero el fin es el mismo, que es predicar la palabra. Entonces, si Dios lo dice una vez es porque es importante. Si Dios lo dice 2 veces es porque es sumamente importante. Y si lo está repitiendo 3 veces es porque es totalmente importantísimo. Entonces, esta palabra que estamos compartiendo hoy, debemos de guardarla en nuestro corazón y llevarla a cabo en nuestras vidas. Todas las personas que Dios nos pone enfrente es por algo, no están por casualidad. Cada persona que se nos cruza en el camino, en cualquier ámbito en el que nos movamos, no es casualidad que esas personas estén delante de nosotros, es porque Dios nos las está poniendo delante de cada uno de nosotros para que nosotros les hablemos ese mensaje de salvación. La iglesia debe actuar como atalaya, cuidándonos primeramente como hermanos.
Más adelante lo vamos a ver porque también habla de eso. Debemos estar cuidándonos las espaldas unos a otros y asimismo estar buscando la manera de traer a esa gente que no conoce al Señor, darle ese mensaje para que esta persona pueda también alcanzar esa salvación que nosotros un día alcanzamos. Si nosotros como cristianos sabemos lo que viene y no lo declaramos al mundo, el pecado caerá sobre nosotros por habernos callado. Les digo, esta pandemia no nos tomó de sorpresa a nosotros porque nosotros sabíamos que en los últimos días dice que habrá pestes y enfermedades. Y todos sabemos que estamos viviendo los últimos días. Y esto no es todo, sino vienen cosas peores. Cosas peores que dice la palabra que van a sufrir todos aquellos que se queden después del arrebato. Y el objetivo, yo creo que de nosotros es que cuando venga Jesucristo por su iglesia, nos lleve juntamente con Él. Y si nosotros conocemos lo importante y lo maravilloso que es la salvación, que es la segunda venida de Cristo, debemos de interesarnos por salvar a la mayor cantidad de gente, iniciando por nuestra familia. Aún nuestra familia, hay mucha gente que aún no conoce al Señor. Dentro de nuestras familias les hemos hablado de la palabra del Señor. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, y así sucede cuando uno le habla a su propia familia, a veces no le cree. Necesitan personas externas a la familia para que les lleven ese mensaje. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es orar para que el Señor mande a otros hermanos a que le predique a nuestra familia, para que ellos alcancen también esa salvación que tanto anhelamos nosotros. Entonces es importante que nosotros tomemos ese lugar de atalayas, que estemos siempre al pendiente llevando ese mensaje de salvación. Así, de tal manera que si nosotros estamos escuchando y leyendo la palabra de Dios y sabemos las profecías que están por venir, es nuestra responsabilidad advertirle al mundo para que ellos se arrepientan y no sean condenados, y de esta manera estaremos librando nuestras vidas. Nosotros sabemos todo lo que viene, tenemos que prevenir al mundo, tenemos que decirles lo que sigue para que ellos se arrepientan de sus pecados, y de esta manera nosotros estamos librando nuestras vidas y no caería la responsabilidad sobre nosotros, como lo leímos en el versículo 4, sino ya caería sobre ellos la misma responsabilidad. Vamos a leer el versículo 8 y 9, de ahí mismo, de Ezequiel 33. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío muriera por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Fíjense, qué terrible. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Nuevamente aquí el Señor nos está diciendo, cuando tú veas al impío que está pecando, ve y háblale de su pecado. Háblale para que él se aleje de su pecado. Dice aquí, cuando yo le dijere al impío, impío, de cierto morirás. Ustedes saben que el pecado nos lleva a la muerte. Y no a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Y a eso se está refiriendo en este versículo. Si, dice el Señor, si yo le digo al impío que sus pecados lo van a llevar a la muerte, es su obligación de ustedes, de nosotros como iglesia, llevarle ese mensaje. Decirle, mira, si tú sigues en tu pecado,
de hecho ya estás muerto espiritualmente, pero llevarle ese mensaje de vida donde la persona pueda ver que hay una esperanza para él. Ajá. Dice, y si tú le avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces de nada nos sirve estar buscando una vida en santidad, estar buscando una vida guardándonos del pecado, si no estamos llevando ese mensaje de salvación a la gente. O sea, es un complemento. Yo tengo que guardar mi santidad, tengo que obedecer la palabra del Señor, y en la obediencia del Señor tengo que llevar ese mensaje de salvación a todas aquellas personas que están muertas en el pecado. Es una obligación de nosotros. Dios, a través de su palabra, constantemente nos está diciendo que debemos de predicar y que debemos de llevar las nuevas para el arrepentimiento de los pecadores. Nos los dice constantemente en muchos versículos, nos los está diciendo. Y como les decía, no recuerdo si hace 15 días o hace un mes, creo que fue hace 15 días, donde leíamos el pasaje donde Jesús les está dando la indicación a los apóstoles que vayan y prediquen el Evangelio. Les decía yo que no les estaba diciendo en ese momento, si quieren vayan y prediquen, les está dando una orden. Dice, vayan y prediquen y hagan discípulos. Creo que sí fue hace 15 días, ¿no? Cuando compartí esa palabra. Por eso es la importancia de predicar la palabra, para que nosotros como cristianos libremos nuestras vidas y libremos al pecador de su pecado, y su muerte no caiga sobre nosotros. Amén. Muchas veces nosotros vemos el pecado del impío y no hacemos nada, no le compartimos la palabra, y eso nos condena a nosotros. Les decía ahorita, cada persona que está frente a nosotros, que Dios pone frente a nosotros, no es por casualidad, es porque Dios la puso frente a nosotros para que nosotros le hablemos de su palabra y le llevemos ese mensaje de salvación. Así que si nosotros estamos viendo el pecado de una persona, es nuestra obligación ir y decirle, mira, tú estás mal, porque la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios te enseña esto, y si tú sigues así, te vas a condenar tu vida, y mostrarle el mensaje. Mostrarle que Dios está preocupado por él, que Dios lo ama, a pesar de cualquiera que sean sus pecados. Amén. Entonces es nuestra obligación estar predicando el Evangelio a todas aquellas personas que no le conocen al Señor. Para nosotros que conocemos la palabra de Dios, para los que hemos escuchado la palabra y hemos leído la palabra de Dios, no es ninguna novedad todo esto que estamos viviendo, toda esta pandemia, todo esto que está profetizado para los últimos días. Sabemos lo que dice cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que ¿cómo sabríamos que el día en que él iba a regresar? Y Jesús les dio toda una serie de señales: terremotos, guerras, enfermedades, la ciencia aumentará, infinidad de cosas que Jesús les dejó como señal a los discípulos para que ellos supieran cuándo venía Él nuevamente por su iglesia. Podemos ver que muchas de esas señales ya se están cumpliendo. La mayoría, yo creo que el 95% de todas esas señales ya se están cumpliendo. Vemos terremotos aquí, vemos terremotos allá, vemos que tal país le está declarando la guerra acá, que ya están en pleito, que se levanta nación contra nación, que la ciencia ha aumentado tremendamente, que hay enfermedades nuevas y cosas de ese tipo, donde no podemos negar que estamos viviendo los últimos días. No lo podemos negar porque estamos viendo precisamente todas esas señales que Jesús nos dejó. Y esta pandemia es parte de esas señales que Jesús nos dejó. Amén. Por eso la importancia de que nosotros debemos de predicar la palabra, de que Dios quiere que todo mundo nos salvemos, y más adelante lo vamos a ver.
Ezequiel, seguimos con el versículo 10, dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Fíjense, aquí ya Dios le está haciendo un llamado ya directamente a la iglesia. Dice: nuestros pecados y nuestras rebeliones están sobre nosotros. A causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, el pecado del mundo, el pecado que estamos viendo nosotros en la actualidad, nos está llevando a la muerte espiritual. Está acabando. Dice que vamos a ser consumidos. Ustedes pueden ver mucha gente perdida, ya totalmente atrapada por Satanás en las drogas, en el alcohol, en tantos vicios, en el asesinato, que para ellos matar es lo más fácil y lo más sencillo del mundo, que matan a una persona por 100, por 200 pesos. Esa gente que está en ese pecado. Yo siento que si nosotros comparamos cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, yo creo que aún estamos, el pecado que tenemos actualmente contra el pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado de la actualidad está por encima de lo que pecaba Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que Dios los destruyó a Sodoma y Gomorra porque el pecado se había crecido mucho, no se respetaban entre ellos, los hombres se echaban con hombres, las mujeres con mujeres. Dice que dejaron el uso de natural que él diseñó de la relación hombre-mujer. Ellos les valió gorro, se robaban, se mataban, se engañaban, y todo eso llevó al enojo de Dios, y por eso destruyó a Sodoma y Gomorra. Y yo me imagino el corazón de Dios en este tiempo, que estamos peor que ellos, porque nos hemos acostumbrado tanto al pecado que lo vemos normal. Podemos ver parejas del mismo sexo de la mano en la calle besándose, y es normal. Incluso han tenido han pedido sus derechos y hacen sus marchas para que el mundo los acepte, pero el mundo los podrá aceptar, los políticos podrán hacer leyes a favor de ellos, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de todo eso? Lo estamos ofendiendo, y por eso dice aquí la palabra, dice: a causa de ellos somos consumidos. Dice a causa de ellos. Cuando dice a causa de ellos, se refiere a causa de nuestros pecados. Estamos siendo consumidos por nuestros mismos pecados. Entonces, de veras es terrible lo que está pasando en la actualidad. Es terrible. El pecado nos ha rebasado de tal manera que se ve normal. Ponen a las niñas de no sé, de 3, 4 años, 5 años, con sus minifalditas bailando perreo con los niños en el kinder. Imagínense, yo no sé si han visto esos cuadros en las redes sociales, donde las niñas y los niños, bebés, niños que todavía no tienen maldad, inducidos por sus padres a bailar perreo. Es una... no sé, no encuentro el calificativo para todo ese tipo de cosas, y por eso estamos siendo consumidos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos tenga paciencia para la venida de Jesucristo. Por eso es importante que a esa gente nosotros le estemos compartiendo la palabra, para que ellos entiendan la maldad que hay en nosotros y que estamos acabando con este mundo. Podemos ver ahorita que realmente el hombre pues somos la verdadera pandemia, el hombre. Ustedes, no sé, yo el otro día fui a dar una vuelta por allá arriba, por el mirador allá que está de la entrega, ahí por donde está
la naval, y desde allá arriba pude ver el mar, y me impresionaron los colores que tiene el mar ahorita en la actualidad. Ha adquirido unos colores tan preciosos, se ve tan limpio el mar, a diferencia de cuando la gente se está bañando, que normalmente hay gente en la playa, no tiene los colores que tiene ahorita en la actualidad. Los animalitos están saliendo, están disfrutando la naturaleza ella, y nosotros encerrados, o sea, realmente nosotros somos los que le estamos haciendo daño a este planeta que Dios nos dio. Somos nosotros mismos los que estamos dañando este planeta. Tenemos que tomar conciencia de eso, que nuestro pecado nos está consumiendo, que nuestras rebeliones y pecados son la causa de todo lo que estamos viviendo y de lo que viviremos. Por eso la importancia de advertirle al mundo todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo. Tenemos que entender este llamado que hoy el Señor nos está haciendo a través de estos versículos, para que podamos compartir la palabra del Señor y podamos llevar a esa gran cantidad de gente que anhela ahora sí buscar al Señor. Desgraciadamente, miren, cada que pasan cosas de este tipo, la vez pasada que tuvimos el terremoto aquí, que fue muy horrible, fue muy feo, mucha gente se acercó a la iglesia, mucha gente llegó aquí por miedo. Pero pasan 2, 3 meses, 4, medio año, se les olvida y se vuelven a alejar, y ahorita ya andan otra vez en el mundo, ahorita ya andan otra vez pecando, y tiene que pasar este tipo de cosas para que tomamos conciencia de que necesitamos a Dios, de que Dios es indispensable para nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a que estas cosas sucedan para buscar a Dios? ¿Por qué no lo buscamos, como dice su palabra, en las buenas y en las malas? Cuando estamos bien, darle gracias y buscarle, Señor, gracias, porque estoy bien, porque tengo salud, porque económicamente estoy bien, por todo. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos ya es una bendición que estamos recibiendo de parte del Señor. Tenemos que entender eso, hermanos. Versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de la impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Fíjense, en el versículo 11 podemos ver la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. O sea, Dios quiere que todos nos salvemos. Dios ama al pecador, a ese pecador que anda allá afuera y que anda pecando y que su pecado lo está consumiendo. Dios quiere salvar a esa persona. ¿Y cómo la va a salvar? A través de nosotros. A través de que nosotros le llevemos el mensaje a esa persona. A través de que nosotros tomemos ese lugar de atalaya. Y le llevamos el mensaje de salvación a esa persona. Dios anhela que todo mundo se salve. Aquí nos lo dice claramente, que el impío se vuelva de su camino. Dice que se vuelva de sus malos caminos. Aquí de veras que se ve el infinito amor del Señor hacia la humanidad, hacia nosotros. A pesar de que Él conoce nuestros corazones y sabe que somos malos, aún así Él anhela que nos salvemos. Y lo difícil que es el versículo 12, dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, o sea, la iglesia, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. O sea que por muy buenos que seamos y por muy en santidad que vivamos, si un día nos rebelamos en contra de Dios,
no nos va a salvar esa rebelión. La impiedad del impío no le será estorbo el día que volviere de su impiedad. Miren, fíjense qué hermoso. La impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que esa persona haya hecho, no importa si fue asesino, si fue drogadicto, si fue violador, no importa. Dios lo perdona. Dios está dispuesto a perdonar a ese violador, a ese asesino, a ese que anduvo sumido en el pecado. Dios está siempre dispuesto a perdonar a esas personas. Él siempre anhela que nosotros volvamos a sus pies arrepentidos y decirle: Señor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados. Dice: y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado de guardarnos y alejarnos del pecado, alejarnos de todo aquello que nos puede llevar a perder la salvación. Otro punto importante es que le hagamos saber ver al pecador que por muy grandes que sean sus pecados, no son impedimento para que Dios le perdone, porque de veras, ciertamente uno se encuentra con personas cuando uno les predica, dice: no, pero es que tú no conoces mi vida, yo he sido así, he hecho esto, he hecho lo otro, y ellos piensan que no son aptos para ser perdonados por el Señor. Pero esta mañana el Señor les dice: sí, hijo mío, yo perdono todos tus pecados, dice el Señor. Así que si tú estás viendo esta transmisión y eres pecador, has asesinado, has violado, has estado en la droga, has estado en el alcohol, Dios te perdona. Dios tiene un perdón especial para ti. Busca al Señor. Solamente arrepiéntete de todo aquello que has hecho para que Dios te perdone. Y Ezequiel 3, 17 y 18. Dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Pero ya no es el 33, es el 3. Es el 3, 17 y 18. O sea, en estos versículos Dios está reforzando nuevamente lo que acabamos de leer. Ya lo tenemos. Dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjense qué hermoso. Dice: hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Aquí nos está diciendo iglesia: yo te he puesto por atalaya. Oirás pues tú la palabra de mi boca, dice el Señor, y los amonestarás de mi parte. Nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, cuando escuchamos una predicación, una enseñanza, Dios está hablando directamente a nuestros corazones. Dice: y sabiendo eso el Señor, que Él nos está poniendo la palabra en nuestro corazón, con esa palabra que Él nos da, tenemos que ir a amonestar al impío de su pecado y de parte de Dios. Es nuestra obligación ir a amonestar a aquella persona que nosotros estamos viendo que está mal, decirle: mira, tú estás mal, porque la palabra de Dios dice esto, dice el otro, dice aquello, y todo esto te está llevando a que te pierdas en una vida espiritual. Amén. Entonces, es importante que nosotros compartamos esa salvación. Nosotros no fuimos salvos también por casualidad. Un día alguien dobló sus rodillas por nosotros,
Un día alguien estuvo orando y pidiéndole a Dios por cada uno de nosotros. Un día alguien vino y nos compartió la palabra del Señor, y por ese motivo estamos nosotros aquí ya convertidos al cristianismo. Y así, por agradecimiento que un día alguien abogó por nosotros delante de Dios, así tenemos que abogar nosotros por alguien, para que esas personas también puedan ser salvas. No nos conformemos con que yo ya soy salvo, viva, no. Tenemos que traer a los pies de Cristo a la mayor cantidad de gente que podamos. Nosotros sabemos lo que es la salvación, nosotros sabemos lo que es la vida eterna, lo que vamos a vivir con Jesús cuando estemos ya con Él en las bodas del Cordero. A mí me encantaría que, empezando por mi familia, toda mi familia estuviera en las bodas del Cordero. Y por eso constantemente estoy orando por ellos y estoy orando por ellos. Y aunque a veces uno quisiera ya desmayar porque no ve uno cambio, no, tiene uno que seguir insistiendo, y no solamente por mi familia, sino por aquellas personas que yo conozco, que veo que andan perdidos en el pecado. Entonces, no debemos desmayar para que todos ellos alcancen un día también la salvación. El 18 dice: cuando yo dije al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá de su maldad. Pero su sangre derramaré de tu mano. Es lo que vimos ya anteriormente. Nuevamente aquí nos los está repitiendo el Señor. Es nuestra obligación decirle al pecador el mal que está haciendo. La forma de vida que está viviendo lo va a llevar a la perdición. Es nuestra obligación para que nosotros libremos nuestras vidas, para que la sangre de su pecado no caiga sobre nosotros. Una vez que nosotros le dimos el pecado de salvación, ya es cuestión de esa persona si lo toma o lo deja. Lo tome o lo deje, nosotros ya cumplimos con nuestra responsabilidad y estamos librando nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces es importante, hermanos, que estemos siempre compartiendo la palabra. Les decía, cualquier persona que el Señor ponga en nuestro camino es para que le hablemos de la palabra. No es por casualidad. Dios nos rodea de las gentes que Él anhela salvar. Todas las gentes que están alrededor de nosotros, por la relación de trabajo, por la relación de escuela, por la relación de amistades, por cualquier tipo de relación que sea, si están a nuestro alrededor es para que nosotros le prediquemos la palabra. Así como nosotros un día estuvimos alrededor de alguien que nos habló la palabra, así nosotros tenemos que hablarle a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros conocemos perfectamente quién conoce a Dios y quién no. Nos damos cuenta por sus frutos. Nosotros vemos quién da frutos buenos, quién da frutos malos. Y a esas personas que vemos que no dan frutos, que dan frutos malos, son a las personas que nos tenemos que dirigir. Si nosotros vamos a ver el 3:19. Dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nuevamente nos los repite aquí el Señor. Tú compártele, tú amonéstalo, y ya él sabrá si hace caso o no hace caso. Ya no es bronca tuya. Si nosotros le predicamos al pecador y no se convierte de su maldad, nosotros habremos librado nuestra alma de juicio, y el pecado del impío caerá sobre él mismo. Hay mucha gente que nos lo dice: no, yo soy pecador, y conscientes de que se van a ir al infierno. Hay gente que está consciente de eso y dice: sí, no me importa, pero no tiene ni la menor idea de qué es lo que eso representa. Versículo 20, 3:20. Si el justo se apartare de su camino e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias
que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjense, en este versículo ya está hablando directamente otra vez a la iglesia. Ya se refiere a la iglesia porque está hablando del justo. Ajá. Si el justo se apartare de Dios, hiciere maldad y pusiere otro peso delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. O sea, si nosotros vemos que un hermano nuestro está pecando, es nuestra obligación decirle: hermano, yo vi esta actitud tuya, está mal, no lo sigas, apártate del pecado. Y si él se aparta, pues dice va a ser librado, pero si no se aparta, pues ya es bronca de él con el Señor, pero nosotros ya libramos nuestra vida. Ajá. O sea, es nuevamente hablando Dios aquí directamente a la iglesia. Y no por chismosos, ¿no? Porque si yo veo al hermano que está pecando, pero yo no me atrevo a amonestarlo personalmente, pues puedo dirigirme al pastor y decirle: hermano, yo vi a fulanito y no me dijeron que fulanito, no, yo lo vi. Ahora sí que, como dicen, que ya tenga los pelos en la mano, yo lo vi a mi hermano haciendo esto y esto, yo no me animo a confrontarlo, pero por eso vengo delante de usted. Y ya uno se encargará de confrontar al hermano, a la hermana. Pero es importante que no nos quedemos callados cuando nosotros vemos que algún hermano está haciendo pecado. O sea, nosotros, si nos debemos de preocupar por la gente pecadora, con mayor razón nos tenemos que preocupar por los que estamos dentro de la iglesia. Tenemos que, como les decía hace rato, tenemos que cuidarnos las espaldas unos a otros para que nuestras vidas puedan ser de beneficio para aquellas personas que no conocen al Señor. Ajá. Si nosotros vemos, ya lo dije, aunque nuestros hermanos hayan sido usados por Dios grandemente y su pecado le fuera tropiece ante los ojos de Dios, pero si yo le amolesto, habré librado mis manos, mi alma. Hay hermanos que verdaderamente son bien usados por el Señor. Y eso lo decía yo la vez pasada. Hay hermanos que sanan enfermos, que liberan, que sacan tremendos demonios de las personas, que son bien usados por Dios. Hay hermanos que tienen el don de predicar la palabra, pero de una manera preciosa. A mí he oído pastores que de veras me ha impactado la manera en que predican la palabra. Y hermanos que son tremendamente usados por el Señor. Pero por ahí tienen un pecadito escondido. Por ahí están haciendo algo que no le agrada al Señor. Y por eso dice la palabra que cuando lleguemos ante la presencia del Señor, no nos vaya a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero yo en tu nombre eché demonios, sané enfermos. Sí, pero tenías este pecadito. Ajá. Y ese pecado nos puede apartar de la presencia del Señor por el resto de nuestra vida. Amén. Versículo 21, 3:21. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Qué se refiere a esto? A que si yo vi a mi hermano que está pecando, yo lo confronté o no pude confrontarlo, le dije al pastor para que lo confrontara, el hermano aceptó su pecado, se arrepintió y recompuso su camino, él va a ser salvo y de igual manera nosotros, ambos vamos a ser librados de nuestra alma. Amén. Entonces, por eso la importancia de que no nos quedemos callados jamás ante los pecados de nuestros hermanos. Así que, mis hermanos, amados hermanos, recordemos que también un día nosotros anduvimos en el pecado. Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Todos y cada uno de nosotros
sabemos lo que hacíamos, cuando andábamos en el mundo. A veces tenemos pecados ahí escondidos que solamente Dios y yo lo sabemos y que no los hemos compartido con otra gente. Ajá. Y por eso sabemos de dónde nos sacó de Dios, de esa inmundicia en la que andábamos nosotros. Tenemos que ser agradecidos con Él, porque así como alguien nos habló del Evangelio a nosotros tenemos que hablarle también a la gente para que ellos se arrepientan de sus pecados. Debemos de tomar en cuenta esto y no conformarnos con haber sido alcanzados nosotros, sino que busquemos que la demás gente también sea alcanzada por la misericordia de Dios. Recordemos que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y le vamos a rendir cuentas. Y Él nos va a demandar por cada persona que puso delante de nosotros si no le predicamos. Un día vamos a estar delante de su presencia y le vamos a decir así: Señor, yo eché demonios, yo sané enfermos, yo hice esto, yo hice lo otro. Y te va a decir el Señor: sí, pero no le predicaste a fulanito que yo lo puse delante de ti para que tú le hablaras de mí y no lo hiciste. Tremenda cosa va a ser esa. Por eso toda la persona que se cruce en nuestro camino hay que predicarle la palabra, hay que buscar su salvación. Es una gran responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos, compartirle el Evangelio a toda persona que se nos presente enfrente. Obedezcamos este mandamiento, tomemos hoy conciencia de este mandamiento que el Señor nos está dando y hagamos hoy el compromiso de que a partir de hoy predicaremos su palabra a toda persona que se nos presente, que Dios nos ponga enfrente. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer ese compromiso ahí en su sala, en su recámara donde están. Pónganse de pie, ábranle su corazón a Dios, en especial todas aquellas personas que les cuesta hablar de la palabra de Dios. Pídanle al Señor que les dé esa gracia de compartir su palabra. Amadísimo Padre, gracias te doy por esta porción de tu palabra que me has permitido esta mañana compartir con mis hermanos. Yo te agradezco muchísimo, mi Dios amado. Yo te ruego que tú hables al corazón de cada uno de ellos, ahí donde están, en sus hogares, en sus casas, Señor. Y que podamos tomar conciencia de esta responsabilidad que tú has puesto sobre nosotros, de compartir tu preciosa palabra. Que no nos conformemos, Señor, con la salvación nuestra, sino que busquemos la salvación de toda aquella persona que tú pongas delante de nuestra presencia. Yo te ruego, mi Dios bendito, que a todos mis hermanos, aquellos hermanos que se les dificulta hablar tu palabra, Señor, no sé, por falta de conocimiento de tu palabra, o por pena, o por cualquiera que sea el motivo, Señor, que tú respaldes con tu precioso Espíritu Santo a ellos cuando abran su boca para hablar de ti, Señor. Que el respaldo de tu precioso Espíritu Santo les guíe y les dirija, que pongan las palabras precisas en su boca para que tu mensaje pueda llegar a aquellas personas a las cuales les está compartiendo la palabra, Señor. Yo te ruego que en esta mañana todos y cada uno entendamos el compromiso que es predicar tu palabra, que lo veamos como eso, Señor, que es un compromiso contigo, no con el hombre, no con el pastor, no con la iglesia. Es un compromiso personal entre tú, mi amado Dios, y nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad de compartir esta palabra, Señor. Yo te bendigo y te adoro y te doy muchísimas gracias por hacerme un instrumento útil en tu camino, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nada más como aviso, hermanos, si alguien tiene sus ofrendas por ahí guardadas, las pueden traer, o en su defecto guardarlas para que ahora que regresemos, gracias a Dios, ya nomás
Parece que faltan 15 días para que ya nos volvamos a reunir nuevamente. Ojalá y Dios quiera que así sea y podamos vernos la cara nuevamente y darnos un fuerte abrazo, porque es verdaderamente que sí nos hace falta ese abrazo fraternal entre hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.